Vitaminas. Las vitaminas son moléculas orgánicas complejas. Tienen estructura química y funciones diferentes. Son indispensables para el cuerpo humano y se encuentran en distintas concentraciones, pero en cantidades mínimas. No tienen función estructural, es decir, que no van a formar parte de nuestro cuerpo, simplemente intervienen en procesos metabólicos. No sirven como suplemento energético, no tienen papel energético, es decir, que no pueden reponer ni reemplazar ninguna comida. La mayoría son sintetizados por vegetales y microorganismos, como pueden ser bacterias específicas. Se pueden usar como en farmacología en altas dosis para curar algunas enfermedades. Y hay un consumo excesivo e injustificado de las vitaminas, que no es el hecho, se necesitan en mínimas cantidades. Si desglosamos la palabra vitaminas, tendremos vita de vital y mina, aminas vitales. Tenemos diferentes tipos de vitaminas y se clasifican de acuerdo a su solubilidad. Es la clasificación más usada. Tenemos vitaminas liposolubles, vitaminas hidrosolubles. Las liposolubles, lipo, se disuelven en grasas, en lípidos. Las hidrosolubles se disuelven en hidro, en agua. En las liposolubles tenemos a la naftoquinona, tocoferol, calciferol, retinol, a las queda. En hidrosolubles tenemos a todo el complejo B y al ácido ascórbico. Las hidrosolubles son solubles en agua, es decir, son solubles también en la orina, que contienen gran porcentaje de agua. Por lo tanto, si una persona consume exceso de complejo B o exceso de ácido ascórbico, estos se van a diluir en la orina y los vamos a excretar. Por tanto, no habrá enfermedades en las hidrosolubles por un exceso, mientras que en las liposolubles, que se disuelven en grasas, pues si hay un exceso de estas en el cuerpo, estas no se pueden eliminar tan fácilmente, pues no se pueden diluir en la orina. Entonces, su exceso causará enfermedad. Vamos a empezar por las vitaminas liposolubles. Por A, retinol. Tenemos la vitamina A. La vitamina A puede tener dos fuentes, de origen animal y de origen vegetal. Si es de origen animal, lo llamaremos retinoides, y si es de origen vegetal, carotenoides. Si es de origen animal, las fuentes principales son el aceite de hígado, cualquiera, pero en especial el aceite de hígado de pescado, aceites en general y leches. Recordar que la leche no sea desnatada, pues no tendrá aceite. En los carotenoides, aquí tenemos un ejemplo, que es el aceite de hígado de bacalao, emulsión de Scott. Este es un suplemento, contiene alto porcentaje de vitamina A. Y los carotenoides se pueden obtener de vegetales rojos, anaranjados y amarillos. Por ejemplo, la zanahoria, el pimentón. Y si hay un exceso de carotenoides, observaremos las manos de la persona con una coloración amarillenta cuando hay exceso. Por lo general, no es nada tóxico para el organismo, pero si se consume muy excesivamente, podría llegar a ser fatal para la persona. Las funciones de la vitamina A, principalmente la más conocida es la función sobre la retina. Recordemos que en nuestro ojo encontramos los bastones y los conos. Los bastones nos permiten ver en la oscuridad. Una mnemotecnia puede ser que las personas que no pueden ver usan un bastón para poder caminar. Los bastones usados en la oscuridad. Si es en la oscuridad, la vitamina A nos contribuye a producir rodopsina.
Por otro lado, la vitamina A ayuda a producir yodopsina para los conos, es decir, para poder ver en la luz. Bueno, la rodopsina. Además, sirve como sustancia de diferenciación y crecimiento de tejido epitelial. Esta permite que cada célula mantenga un buen estado de secreción, lo que le ayude a no mantenerse reseca. Si llegara el caso de que hubiera deficiencia de vitamina A, no habría un buen epitelio. Tendríamos resequedad, pues la vitamina A contribuye a que las células secreten las sustancias adecuadas para que se mantengan bien. Interviene en el crecimiento del hueso y tiene función anticancerígena. Aquí tengo una imagen que expresa lo que he explicado. Ayuda al desarrollo y la salud de la piel y las membranas mucosas. Recordemos que las membranas mucosas pues están en el tracto olfatorio, en el tracto digestivo, y aquí encontramos algunas inmunoglobulinas. Por tanto, si llega a haber daños en habrá mayor susceptibilidad a enfermedades, pues estas inmunoglobulinas que se encuentran acá nos ayudan a defendernos de bacterias que puedan venir en el aire o de alguna contaminación o algo que pueda hacernos daño. Tenemos absorción, transporte y almacenamiento. Entonces, el cuerpo se alimenta. Vamos a hablar principalmente de lo que sucede con la vitamina A. La vitamina A transcurre por todo el tracto digestivo hasta llegar al estómago, en donde se hidroliza. Las células las absorben a nivel del intestino delgado en las primeras partes y se va a absorber hacia las diferentes células que posteriormente van a llegar a la vena porta, ¿sí? Es decir, estábamos con la vitamina A en el estómago, se hidroliza a nivel del intestino delgado, se absorbe y pasa a las venas mesentéricas, quienes se unen y llegan a la vena porta. La vena porta llega al hígado. Hasta aquí tenemos que la vitamina A ha llegado al hígado. Lo que sucede aquí es que el hígado distribuye la vitamina A las diferentes partes del cuerpo y almacena gran parte aquí, deja una gran reserva energética. Por lo tanto, si una persona dejara de consumir vitamina A, los síntomas de deficiencia no se sentirían inmediatamente, puesto que tendríamos grandes cantidades de reserva, lo que no sucede con las hidrosolubles, porque las hidrosolubles, si tuviéramos un exceso, se eliminará por la orina y no tendríamos reserva. Ahora, en el caso de los niños, de los bebés, ellos nacen con baja disponibilidad de vitamina A, entonces se debe consumir en alimentación. Para tener reserva se debe consumir más de las necesidades. También tenemos los déficits. Tenemos la xeroftalmia, las manchas de Billings. La xeroftalmia principalmente inicia con una resequedad en el ojo y luego las manchas de Billings, que pueden cubrir completamente los ojos, como le sucede a este niño, ¿sí? Entonces, posterior a la xeroftalmia vienen las manchas de Billings. La xeroftalmia, xero significa seco y talmia, ojo seco. Es el síntoma principal, resequedad en el ojo. La queratomalacia es similar a las manchas de Billings, en donde se produce una mancha que cubre al ojo y también puede tener resequedad. Ceguera nocturna principalmente porque es el que ayuda a producir la rodopsina y elevada susceptibilidad a infecciones. El exceso puede producir caída de cabello, esplenomegalia
La esplenomegalia es una inflamación del vaso. Aquí tenemos un vaso normal y un vaso inflamado, es decir, con esplenomegalia. La hepatomegalia, hepato viene de hígado. Aquí tenemos un hígado normal y aquí un hígado con hepatomegalia, inflamación del hígado y crecimiento anormal de los huesos. Principalmente las que más se absorben mejor son las de origen animal, es decir, las retinoides. Se absorben con mayor facilidad que los carotenoides. También es importante señalar que la vitamina A en los carotenoides tiene propiedades antioxidantes.